Soy José Miguel Uzcategui Lima, economista. Eh, Mi actividad docente, profesor universitario, he tenido muchos años en varias universidades como profesor, he tenido cargos públicos en el país y en el exterior, y pues no estoy activo en la política partidista, pero opino sobre la política y sobre todo la economía en esta coyuntura de dificultades que vive el país y vive el mundo, porque en realidad una economía abierta como la nuestra que tiende pues a complicarse las cosas por todo lo que la geopolítica impone, ¿no? Eh, de lo que se trata pues de discutir y conversar sobre soluciones para el país que tiene una coyuntura estructural y coyuntural, donde la política y la economía se confrontan y con una perspectiva que es necesario superar desde el punto de vista de las dificultades que estamos atravesando y que nos obliga pues a unirnos para buscar soluciones a problemas que se han profundizado, dificultades que se han profundizado. Bueno, Luis Herrera yo fui social cristiano, fui militante social cristiano, pero continúo siendo demócrata cristiano. Eh, fui su amigo en las oportunidades en que tuve que ver con su gobierno. Yo he realizado actividades académicas y además gremiales. Era presidente de los economistas en una etapa de su gobierno que tuvo muchas dificultades de endeudamiento, de evaluaciones, problemas de necesidad pues, de controles de cambio, etcétera, y que me obligaban a ser objetivo. Y él entendió, pues, fuimos amigos, lo visitaba y me consultaba y yo le respondía, pero yo le consultaba mucho porque era un maestro, realmente un hombre que el país le debe una acción, una trayectoria, un esfuerzo. Sobre todo nos enseñaba lo que lo seguíamos, que era primero querer al país y después, muy lejos de lucrarse sobre la base de hacer cosas indebidas, etcétera. Yo creo que fue un ejemplo para la juventud en esa etapa, pues yo era dirigente gremial, tanto en Venezuela como en la Federación de Economistas, como en la Asociación de Economistas de América Latina y del Caribe, donde tuve oportunidad también pues, de ser presidente. Y pues cuando teníamos oportunidad de discutir temas en sus programas de televisión, me respetó mis diferencias con su gobierno, pero siempre atento a mis recomendaciones. Algunas las tomó, otras no, no tenía por qué necesariamente aceptarlas, pero un hombre de una trayectoria intachable. Y por eso cuando milité en la democracia cristiana, estuve muy cerca de él y aprendí mucho de él. Primero, ser honrado en la función pública. En segundo lugar, estrechar vínculos con el mundo laboral, con el mundo económico, el mundo empresarial y sobre todo ser humilde, porque realmente el país necesita cambios. En ese entonces atravesamos una etapa difícil, endeudamiento, controles de cambio, dificultades que luego eso, toda su enseñanza las he aprovechado en los años que posteriormente desempeñé cargos públicos en Venezuela y en el exterior. Sí, bueno, la coyuntura de la etapa de gobierno de Luis Herrera tuvo dificultades, pues sin lugar a dudas, pues no había mayoría parlamentaria, el gobierno no tenía mayoría parlamentaria. Además, teníamos dificultades para financiar el gasto público, tuvimos dificultades, déficits públicos que tenían que financiarse. Además, hubo necesidad de hacerle seguimiento a la coyuntura petrolera. Los precios del petróleo empezaron a subir, ciertamente. Y yo diría que si hay una observación que quisiera hacerle a esa gestión, en la etapa no seguimos, yo diría que la falla menor, bueno, la falla importante más bien, de no
hacerle seguimiento a qué pasaba en México, que es un país petrolero y un país que tenía una economía donde había afinidades en términos de políticas públicas. Yo diría que ahí descuidamos algunas cosas, el tema, los controles de cambio, el endeudamiento, no le pusimos interés, o mayor interés. La coyuntura no nos respondió cuando teníamos que buscar financiar pues, los déficits públicos, etcétera. Pero creo que la voluntad existía y él nos respetaba la posición. Yo muchas veces en los programas de televisión que me invitaba como presidente de los economistas, yo eh, tenía diferencias con su gobierno, y él las respetaba. Y me decía, no me importa tanto el hecho de que seas demócrata cristiano, no te compromete o te obliga a ser complaciente. Y eso me ayudó, me satisfizo mucho, me permitió pues eh, tener la libertad de hacer cosas que en otras circunstancias no podía hacerlas. Había un hombre sano, un hombre valiente, un hombre honesto, un hombre capaz, un hombre sencillo, un hombre humilde. Y esa fue la enseñanza que me dio Luis Herrera. Bueno, los gobiernos tienen decisiones buenas y malas, ¿no? Yo diría que al final de su gestión hubo una coyuntura que no podemos soslayar, el tema petrolero, el tema los controles de cambio, la decisión aquella que se tiene que tomar de ir al control de cambio o pues una devaluación. Allí pues se impuso una decisión que quizás no fue la más acertada, pero no hubo mala voluntad ni hubo incompetencia del equipo de gobierno, sino que sencillamente no hubo acuerdo político suficiente como para tomar la decisión adecuada que nos hubiera evitado pues muchas cosas que luego que se multiplicaron después de ese periodo. Había un cierto control, claro, el tema de la liberación de precios, hay varias cosas que se hicieron que eran inevitables, pero que no tuvimos el apoyo político necesario para hacerlo, consenso necesario para hacerlo. Había una mayor confrontación entre ADECO, COPEI, etcétera. Eso no nos permitió cumplir algunos objetivos que nos habíamos propuesto en su programa de gobierno. No obstante, pero puedo dar fe, porque no tuve cargos públicos en su gobierno, pero yo realizaba actividades académicas y gremiales, pero me oían, pero no siempre fue posible lograr que el país respondiera y la economía respondiera, pero había la voluntad de hacer las cosas como tenía que hacerse, y creo que tengo un bello recuerdo, extraordinario recuerdo de las buenas intenciones y de los buenos propósitos, no siempre cumplidos, pero hay un buen recuerdo tengo de él. Bueno, en ese entonces había una discrepancia importante entre ADE y COPEI, había pues, cuando él entró, dijo que recibía un país endeudado, ciertamente lo era, pero no teníamos mayoría parlamentaria porque me tocó estar en el Parlamento también, aparte de la actividad gremial, y pues no era fácil lograr que el apoyo político necesario para lograr un consenso para que el Viernes Negro fuera menos dramático, menos complicado. Es una persona, primero, una sencillez, una honradez a toda prueba. Es un hombre bueno, un hombre sencillo, un hombre humilde. Me tocó ser profesor de alguno de sus hijos, y me tocó que estar, cuando tenía alguna observación que hacerle a las políticas que su gobierno aplicó, yo tenía la casona abierta para oírme, y no le importaba, y no me pedía que dijera lo que él quería. Yo decía lo que yo pensaba y lo que el gremio de economistas, el cual yo presidía, me exigía que dijera y planteaba. Hacíamos congresos y él pues oía, y con mucha humildad y con mucha sencillez. No siempre salieron las cosas como quisimos, pero había apertura. Cuando yo tenía alguna diferencia con él respecto a las políticas, iba a la casona y conversaba con él, y él me oía tantas veces como yo planteaba o como el gremio de economistas planteaba. Yo creo que el tema económico siempre ha sido un tema
vamos a decir, subestimado por los gobiernos, porque no, el caso concreto el periodo de Luis Herrera, tuvimos problemas de inflación, pero vamos a decir que se pudieron, vamos a decir, morigerar, se pudieron moderar. Por otro lado, no siempre hubo el apoyo de las naciones políticas de oposición, y sí contamos con gente muy valiosa que venía del mundo empresarial, pero teníamos compromisos que heredamos, sencillamente heredamos del gobierno anterior, los gobiernos anteriores de Acción Democrática, y eso había que atenderlo, porque sencillamente había necesidad de cumplir las obligaciones que se tenía como tiene que ser, ¿no? Pero quizás lo que podemos decir es que se hizo un esfuerzo, me tocó estar en posiciones críticas. Yo tuve que decirle algunas cosas que quizás a los ministros no les gustaban y quizás cosas que tomaron liberaciones de precios, cosas de esas que consideraba que estaban fuera de la, vamos a decir, del interés popular, para decir, porque los sectores que más se afectaban eran los sectores que recibían el impacto, pues, de los cambios de precios, etc. Pero bueno, em, tengo también mucho que ver tiene los resultados de esa gestión, lo que estaba pasando en otros países petroleros. El caso México es un caso típico de un país petrolero como nosotros, que tomó decisiones que nosotros esperamos ver cómo reaccionaba la economía venezolana frente a la influencia de un país petrolero como México. Esa, eso pues me tocó que ir a México a conversar con el presidente de México, diputados, parlamentarios mexicanos que nos oyeron y nos dieron algunos consejos que bueno, se aplicaron luego, no completamente o no óptimamente, pero a la distancia pienso que hubo la intención de hacer las cosas como habían sido propuestas cuando Luis Herrera se presentó como opción presidencial. Bueno, hay varias cosas, por ejemplo, en materia de endeudamiento, en materia de obras públicas, logramos una apertura, tuvimos gente en cargos públicos internacionales que nos dieron apoyo, gente que nos escuchó, viajamos al exterior y conversamos con gente con gran interés por Venezuela, por la afinidad del país petrolero. Y creo que a la distancia, la diferencia en términos de estadísticas económicas son importantes para los que nosotros vivimos en esa época. Hemos podido haber tenido un resultado muy negativo si no hubiéramos tenido un presidente con esa eh, característica que tenía Luis Herrera, un hombre asequible, hombre bueno, que lo recibía cuantas veces queríamos plantearle problemas a los economistas, y eso no se puede olvidar. ¿Qué significó para ti Luis Herrera? Para mí, un maestro, para mí, un amigo, para mí, un ejemplo.